bendición poder cantarles, familia. Estábamos recordando anoche, mientras que cenábamos, que hace 10 años tuvimos la gran bendición de tener una visita en Minnesota, Minneapolis, cuando el pastor Natán, no es Nathan, es Natán, es bien mexicano, en serio, es muy mexicano. Entonces el pastor Natán llegó y nos visitó y desde entonces hemos tenido una muy linda amistad. El pastor Natán para mí significa un amigo, nos ha apoyado desde entonces. Hemos estado conectándonos por diferentes conferencias que estamos, pero de verdad que tenerle aquí es una gran bendición. Pastor Natán, gracias mi hermano por estar aquí con nosotros. Él estaba en Orlando en una conferencia y de él surgió la idea de querer estar con nosotros, y cuando él me dijo eso, yo obviamente tomé esa oportunidad. Le dije, por supuesto que sí, por favor, queremos que estés aquí con nosotros. Así que hoy que Dios va a usar este tiempo para edificar a su iglesia, para animarnos a nosotros. El pastor Natán es uno de los pastores de la iglesia evangélica Coajimalpa en la Ciudad de México. Así que es una bendición tenerte con nosotros, pastor. Así que, pastor, puedes venir por acá. Yo quiero orar por ti y pedirle al Señor que sea contigo, usándote. Así que gracias, mi hermano, por estar acá. Padre Dios, te damos tantas gracias esta mañana, Dios, por la bendición que nos das de estar juntos como iglesia local. Padre, qué bendición, Dios, el ser bendecidos con que el pastor Natán, su familia y su iglesia les hayan dado a él, Señor, este tiempo con nosotros, Padre. Qué bendición. Gracias por su deseo de bendecir tu iglesia, su deseo de animarnos, de motivarnos. Padre, ahora enséñanos, Dios. Te pido que tú seas con él, que lo uses para ministrar nuestra alma, para exhortarnos y enseñarnos, Padre. Gracias por el pastor Natán, Señor. Sé con él, usándolo en esta mañana para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un gusto acompañarlos hoy y conocer esta iglesia. Como decía Michael, nuestra amistad es antes de que todo esto empezara, pero he visto fotos y he visto este proceso y hemos orado por ustedes. Esto es algo que a lo mejor no te he dicho mucho, pero sí hemos orado por ustedes porque nos emociona ver lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Cada vez que vas y ves la obra de Dios en otro lugar, regresas animado. Am, para mí es un gozo estar aquí con ustedes y Pastor Luis, Pastor Michael, tiene prácticamente el mismo tiempo que los conozco a los dos. Nos conocimos en Minneapolis y en ese contexto de Bethlehem y Desiring God y todo lo que representa ese ministerio en nuestras vidas. Tenemos eso en común también, toda la influencia de Piper en, en nuestro ministerio. Entonces, me da gusto poder ver aquí lo que Dios está haciendo en ustedes, en esta parte de Florida, que le digo a Michael, no he bajado tan al sur normalmente en Florida. Normalmente nada más estoy en esa parte de arriba de Orlando, pero am, gracias a Dios por esta iglesia. Y hablando de Piper, hoy quiero animarlos hablando de la soberanía de Dios. Creo que eso es una de las cosas que más fortalece nuestra fe, entender la soberanía de Dios, entender cómo Dios siempre cumple sus propósitos. Y quiero compartir con ustedes algunas lecciones que podemos ver en Hechos capítulo 12. Pero me voy a regresar tantito porque quiero que vean el capítulo 11, tantito, una historia que está justo antes. Y esto solo porque el nombre de su iglesia me recuerda esta historia. Eh, Se desató un avivamiento y conversiones en Antioquía y la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé para ver qué está pasando en esa iglesia. Y dice, versículo
Bueno, versículo 22, el capítulo 11, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, y vean el versículo 23, es uno de mis favoritos, el cual vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Bueno, nada más mi visita aquí me recordó este versículo. Es ver la gracia de Dios en sus vidas y animarlos a ustedes a permanecer firmes en esta fe que Dios les ha concedido. Todos los que están aquí, que han creído en Cristo Jesús, que tienen esta convicción en sus corazones de que Él es el máximo tesoro de sus vidas, quiero animarlos en este camino de la santificación que Dios tiene preparado para ustedes y en esta comunidad local, esta iglesia local. Así que, capítulo 12 de Hechos nos muestra otra historia. Esta es una historia en donde Pedro, una de las últimas historias donde Pedro es personaje central en el libro de Hechos. Y vamos a leer los primeros versículos. Dice, versículo 1, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran. Con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Versículo 5, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Este es un pasaje, este es un capítulo. Ustedes probablemente conocen la historia, pero este es un capítulo que nos muestra y nos va a mostrar de una manera muy clara desde diferentes ángulos que Dios siempre gana. Pero si ustedes leen estos primeros versículos, esto no sería lo primero que les vendría a la mente. Lo cual significa que Dios siempre gana, aun cuando parece derrota. Tenemos una situación en la que Herodes es buen político, él arresta a Jacobo, mata a Jacobo, y ve que esto de matar cristianos es algo popular entre la gente. Entonces investiga y dice, qué otro líder de la iglesia podríamos arrestar? Entonces, hay otro que se llama Pedro. Y van y arrestan a Pedro. Ustedes, imagínense que esta es su iglesia. Que arrestaron a Michael y lo mataron. Y entonces, ¿quién sigue? Pues, bueno, esta es una situación hipotética. La iglesia tendría que estar pensando, esto es lo que le va a pasar también a Pedro. Y en particular se fijan que hay todo un contexto de qué época del año es. ¿Qué época del año es? Durante los días de los panes sin levadura. ¿Quién más fue arrestado durante los días de los panes sin levadura? Jesús mismo fue arrestado durante estos mismos días. Entonces, imagínense lo que está pasando por la mente de Pedro. Yo probablemente voy a morir igual que mi Salvador.
inclusive dentro de la misma época del año. Y esto sería el ambiente, esto sería el pensamiento que estaría probablemente en la mayoría de esta iglesia. Y hay un libro de John Bloom donde habla de esto. Dice, estaban orando. ¿Ustedes creen que oraron cuando arrestaron a Jacobo? Como que no funcionó, ¿verdad? O a lo mejor Dios dijo, ay, a ver, perdón, este se me fue. Ahora sí, arrestaron a Pedro, ahora sí voy a poner un poquito más de atención en lo que está sucediendo, ahora sí los voy a escuchar. ¿Fue así que sucedió estos eventos? No, porque Dios sabe cómo quiere ser glorificado en nuestras vidas, lo cual implica que muchas veces la manera en que Él será glorificado en nuestras vidas son circunstancias que no nos gustan. O sea, Dios siempre gana, aun cuando parece derrota, porque Él sigue siendo soberano, ya sea en la vida o en la muerte. Cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Por eso Pablo escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien lo parafraseaba así, decía, déjame vivir y tú tendrás más de Cristo. Mátame y yo tendré más de Cristo. No hay manera de perder como cristianos porque sea que nos vaya bien o sea que nos vaya mal, siempre podemos tener la confianza absoluta de que Dios será glorificado en la vida de sus hijos. Y escuchamos historias difíciles, historias de misioneros que iban en camino a ser enviados a otro país y mueren en un accidente en el camino. O escuchamos historias donde personas que están sirviendo a Dios fielmente son diagnosticadas con cáncer y mueren unos meses después. Y no entendemos lo que Dios está haciendo, pero sabemos que Él tiene un plan para ser glorificado en la vida de sus hijos y que se va a ver de diferentes maneras en diferentes momentos. Piensen en Pedro aquí. Pedro es el mismo hombre que unos años antes, ¿qué hizo cuando fue confrontado por una adolescente sobre si él era parte del grupo de los de Jesús? ¿Se acuerdan? Y puedes pensar, ¿realmente estaba en peligro su vida en ese momento? Pues no parecía tan que realmente, de una manera objetiva, estaba en peligro su vida. Como que esta niña lo confronta y él sabe que han arrestado a Jesús, piensa que a lo mejor lo van a arrestar, pero no, nadie lo está arrestando. Y niega a Jesús 3 veces. Pero a estas alturas, Pedro ya ha aprendido algo. Porque vean el versículo 6. Bueno, versículo 5 nos dice que está siendo custodiado. El versículo 6 dice que Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Pero a mí lo que me llama la atención es, dice, Pedro estaba ¿qué? Durmiendo. ¿Qué noche está durmiendo? La noche antes de que va a ser condenado a muerte por Herodes. La noche antes.
Yo no sé ustedes, pero si yo supiera que mañana me van a matar, yo no sé si dormir la noche antes, pero Pedro, Pedro tiene otro tipo de confianza que, que podemos ver esta progresión en su vida donde antes está completamente intimidado por las circunstancias de a un poquito amenazantes y ahora que realmente son amenazantes. Que por cierto, ¿cuándo preferiríamos que Dios resolviera nuestros problemas? Acabo de perder mi trabajo, no, ya no tengo ingresos. Señor, dame un nuevo trabajo, por favor. ¿Cuándo preferían que Dios lo contestara esa oración? ¿Mañana o en 6 meses? Ajá, exacto. Entonces, ah, y Pedro fue arrestado y encarcelado y pasó una semana en la cárcel. Ustedes ya conocen la historia, no quiero arruinárselas necesariamente, pero ustedes saben que Pedro va a salir de la cárcel. Si no han leído el capítulo, ya se los estoy adelantando. ¿Cuándo hubiera sido preferible que Dios sacara a Pedro de la cárcel? ¿La primera noche o la última noche? Bueno, mejor ninguna noche, ¿no, Señor? Si pudieras evitarme todo, pero se espera hasta la última noche para sacarlo. Lo cual nos muestra que Dios siempre gana, aun cuando parece derrota, porque Él sigue siendo soberano, al enseñarnos a esperar en su tiempo. Dios tiene un propósito en permitir que las cosas no sucedan como nos gustaría que sucedieran. Por cierto, ese es el tema del libro de si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Existe el mal porque Dios quiere hacer algo bueno a través del mal, lo cual es una respuesta que probablemente no escuchan tan seguido en relación a esa pregunta. Pero yo creo firmemente que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el mal en este mundo. Y Pedro, más adelante en su vida, creo que viendo hacia atrás a este evento, escribe: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y te puedes dormir en paz, aunque es tu última noche de vida. Es la clase de confianza que tiene Pedro en Dios y en su soberanía. Bueno, la historia sigue. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Como que se acuerda Pedro, hace unos días yo vi una manta bajar con unos animales y como eso no pasó realmente, nomás fue una visión. Creo que algo así está pasando ahorita y además tiene un sueño pesado, Pedro parece, de tal manera que piensa que a lo mejor es como medio sonámbulo y está nada más pensando que eh, está entre sueño y realidad aquí. Y entonces dice,
versículo 10, cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ya está bien despierto Pedro aquí. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Entonces, Pedro se acuerda de esto y va. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Estás loca, le dijeron ellos. Está Pedro. Estás loca. ¿Cómo que está Pedro? No. Pedro está en la cárcel. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. No sé a qué seminario fueron estos hermanos de esta iglesia, pero creo que están pensando, no, Herodes ya mató a Pedro, a lo mejor se adelantó. Y su ángel de la guarda, pues ya nada más nos vino a avisar que ya podemos dejar de orar. No sé cuál es la mentalidad aquí, pero dice, Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Este es otro Jacobo. Entonces salió y se fue a otro lugar. Nada más quería avisarles. Dios contestó sus oraciones. Vean, Lucas es intencional, versículo 5, es intencional en que podamos conectar estas dos cosas. La iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Y qué hace Dios? Lo saca de la cárcel. Lo cual nos muestra que Dios siempre gana a través de su iglesia. Dios siempre gana a través de su iglesia. Y yo sé que ustedes tienen dos excelentes maestros de Biblia aquí como pastores, así que tengo toda la confianza para hacerles exámenes teológicos. ¿Qué hace Dios? ¿Lo que Él quiere hacer o lo que nosotros le pedimos que haga? ¿Qué hace Dios? Muy bien. ¿Van bien? Pero entonces yo les pregunto, entonces, ¿para qué oran? ¿Cuál es el punto de la oración? Si Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, si Él realmente es soberano y dice, yo ya tengo mi plan, yo ya decidí todo cómo lo quiero hacer, entonces, ¿importa que nosotros oremos? Pero pueden entender cómo esto podría causar un poquito de conflicto dentro de nosotros a veces, ¿no? Pensar, bueno, Dios es soberano. ¿Quién salva a la gente? ¿Nosotros o Dios? Entonces, ¿para qué evangelizamos? Si Él ya escogió quién va a ser salvo y Él ya sabe quién es salvo y Él puede transformar el corazón que sea. Entonces, ¿por qué evangelizaríamos a la gente? Bueno, aquí está la respuesta. Dios siempre gana a través de su iglesia en la oración y en el evangelismo, por cierto, porque Dios ordena tanto el fin como los medios. Entonces, Dios no nada más ha ordenado lo que va a pasar,
sino cómo va a pasar. Y adivinen qué es lo que Dios ha ordenado sobre el cómo. Todo lo que Dios haga en este mundo será a través de su iglesia. Dios quiere que sea a través de nuestra oración que Él contesta, que Él hace lo que Él quiere hacer, que nosotros nos demos cuenta que nosotros formamos parte de su plan. Dios quiere que el evangelismo suceda a través de nuestra predicación hacia las personas. Es más, hay una historia que unos capítulos antes, en el capítulo 10, que pueden ustedes recordar, que es la historia de Cornelio. Y en esta historia se le aparece el ángel del Señor a Cornelio y, y está, me encanta porque Dios está teniendo a través del ángel del Señor, está teniendo una conversación directa con Cornelio. Y podríamos pensar, dile a Cornelio, ¿cómo es esto del evangelio? ¿Cómo tiene que creer y entender que Jesús cumple las profecías mesiánicas y Él cargó con el precio de nuestro pecado? Y no podría el ángel de una vez comunicarle eso a Cornelio, porque ese era el objetivo, que Cornelio fuera salvo. ¿Y qué le dice el ángel? Va a venir un hombre que se llama Pedro. Él te dirá cómo ser salvo. Porque Dios quiere que sea a través de nosotros, a través de su iglesia, que Él hace la obra en este mundo. Y a través de nosotros Dios gana. Pero hay otra cosa que surge aquí en el texto también, que es muy interesante, que es versículo 16. Ellos están orando por Pedro y se asombraron cuando lo vieron. Es más, no creían que era Pedro y se asombraron. Y podríamos pensar que estos son personas que vieron muchos más milagros que de los que nosotros hemos visto durante nuestra vida. Muchos de ellos probablemente vieron a Jesús resucitado. Y aún así están completamente sorprendidos de que Dios haya contestado sus oraciones. Lo cual nos muestra que Dios siempre gana a través de su iglesia, pero también a pesar de su iglesia. No nos debería de sorprender la incredulidad de estas personas, porque nosotros también somos incrédulos. Nosotros también luchamos con la incredulidad de nuestras vidas. Creerle a Dios es una de las cosas más difíciles y una de las cosas más asombrosas que Dios hace en la transformación de nuestros corazones cuando venimos a Él para salvación. Es por naturaleza no creemos. Pero vean lo que dice Santiago 5:17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios siempre gana a través de su iglesia. Dios siempre gana a pesar de su iglesia. Y espero que eso sea de ánimo para ustedes. Pensar en, sí, ustedes conocen sus debilidades, ustedes conocen sus problemas y sus conflictos como iglesia, pero Dios aún quiere usarlos para su gloria. Y esta todavía es su iglesia. Dice versículo 18, cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Me encanta cómo escribe Lucas estas frases, ¿no? Siempre en Hechos es así. No pequeño. Pónganme no poca atención. Y dice que mueren
versículo 19. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. O sea, si tú eres un soldado romano y perdías a tu prisionero, entonces su sentencia se convertía en la tuya. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. Toda esta situación política muy parecida a como es hoy, favores y quién conoces y todo este tipo de cosas. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor le hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Dios siempre gana en su juicio y propósito final. Este Herodes, hay 5 Herodes, no se confundan. Este solo es uno de ellos. Pero este Herodes también, este evento es narrado también por el historiador Josefo. Y habla acerca de cómo se ponía una túnica cubierta como de estas hojuelas de plata. Y buscaba la manera de pararse en el escenario de tal manera que el sol reflejara sobre las hojuelas y deslumbrara a la gente. Y Herodes está ahí parado delante de las personas y está escuchándolos gritar, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Lo cual nos muestra cuál es el principal problema que tenemos en nuestra sociedad y como humanidad. En México, ustedes saben que uno de los temas comunes en las noticias tienen que ver con el narcotráfico y con lo que está pasando muchas veces dentro del crimen organizado y los asesinatos y ahorita estamos en medio de al final ya de una campaña política y una de las principales cosas que los políticos quieren hacernos pensar que van a traer a México es seguridad, menos crimen, menos violencia. Y hablan de las cosas que desde la perspectiva de un político son los problemas de la sociedad, drogadicción, crimen y el tema de la educación. Creo que en general también aquí, ¿no? Serían los mismos temas que surgen dentro de una campaña política, como que esos son los problemas. Si pudiéramos arreglar eso en la sociedad, entonces estaríamos bien. Eso es lo que realmente necesitamos. Pero la Biblia nos muestra un panorama un poco diferente. Dices, tu verdadero problema no es el crimen. No es que hay violadores y secuestradores allá afuera. Pues pensamos, esa es la gente realmente mala. Esa es la gente que es el problema de la sociedad. Y la palabra de Dios nos está mostrando, no, el verdadero problema es que nosotros queremos ser independientes de Dios. Buscamos nuestra propia gloria. Esa es la esencia del problema del ser humano, que también incluye a tu querido vecino que te deja estacionar tu auto frente a su casa y que te presta
cosas cada vez que las necesitas y que tiene a su familia en orden y que inclusive da dinero y dona dinero a organizaciones de caridad y que hace todas las cosas que pensaríamos que son el tipo de cosas que una buena persona hace, por lo cual no le compartimos el evangelio. Que él va bien, ¿no? Y él tiene el mismo problema que tenía Herodes. Dios, ¿por qué juzgó a Herodes? ¿Porque mató a Jacobo? El texto dice por qué lo juzgó. ¿Qué dice? Por no haber dado la gloria a Dios. Vean lo que dice Juan 5:44. Dice Jesús, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Tú no puedes creer mientras no entiendas que se trata de Dios y de su gloria. Mientras no entendamos que tenemos un problema con Dios, que es la rebeldía en nuestro corazón contra nuestro Creador, romper su ley moral y minimizar la gravedad de romper su ley moral. Pensar, yo no soy tan malo, yo no soy yo no caigo dentro de esa categoría de gente mala. Cuando empezamos a justificar nuestra vida, a justificar nuestro corazón de esa manera delante de Dios, eso es orgullo, eso es buscar nuestra propia gloria y pensar que nuestra propia gloria es lo que nos va a hacer aceptos delante de Dios en el día final. Pero cada uno de los que se presente delante de Dios en su propia gloria será juzgado por Dios. De la misma manera que fue juzgado Herodes. Y hay otras historias en la Biblia sobre otros personajes que Dios trató con su orgullo. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Nabucodonosor vio su reino y dijo, miren este imperio que yo he construido. Esto es gracias a mí, gracias a mi esfuerzo y gracias a mi dedicación y mi capacidad como rey. ¿Y qué hizo Dios? Lo hizo ser humillado como un animal. Y cuando recapacitó, cuando regresó de esa humillación, dijo, al fin de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Dios siempre gana en su juicio y propósito final. ¿Han escuchado de un filósofo agnóstico francés que se apellidaba Voltaire? Hay varias historias sobre él muy interesantes. Una de ellas es que en un punto de su vida dijo, en 50 años a la gente se le va a haber olvidado quién fue Jesús. Entonces él veía el avance filosófico y este pensamiento moderno dentro de su vida y
Dijo, en 50 años a la gente se le va a haber olvidado quién era Jesús. Bueno, ¿saben qué estaba sucediendo 50 años después de que dijo eso? La Sociedad Bíblica de Francia había comprado su casa y ahora estaban imprimiendo Biblias en lo que fue su casa. Entonces, sabemos que todos los que se oponen al reino de Dios van a perder. No hay manera de oponerte a Dios, no hay manera de estar en contra de Dios y pensar que tú vas a ganar. Lo cual está muy claro en este pasaje. Porque lean el versículo 24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. John Stott dice en su comentario que el capítulo comienza con Jacobo muerto, Pedro en la cárcel y Herodes triunfando. Pero el capítulo termina con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfando. Y esto es muy parecido a la narrativa de la historia de la humanidad. ¿En qué época estamos viviendo ahorita? Que nos muestra que Dios tiene un plan de principio a fin y quiere que entendamos que Él gana al final. En el libro de escatología lo expliqué de esa manera. Dije, pues, tú lees un libro, ¿quieres saber cómo acaba la historia? Podrías leer el final primero, ¿verdad? Yo sé que la gente dice, bueno, es trampa, y entonces ya arruina la historia. Pero la Biblia fue escrita de tal manera que nos anima a adelantarnos y a irnos al capítulo final y ver cómo termina todo. De una vez vean quién gana al final, si quieren saber, por si tenían alguna pregunta sobre eso. ¿Y saben quién gana al final? Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces hay toda esta narrativa, toda esta historia bíblica que se está desarrollando de principio a fin. Y ahorita estamos viviendo en una época en la cual vivimos en un mundo caído. Vivimos con los retos que significan vivir con la lucha contra el pecado y con las cosas que no funcionan como deberían de funcionar. Sabemos eso, pero sabemos que Dios sí está en control y que Él es soberano y que Él siempre gana. Y esa es la confianza que nosotros tenemos como cristianos hoy. Y esto es, yo sé que ustedes lo saben, esto solo es un recordatorio de esta verdad. Iglesia, gracias sobre gracia. Sigan trabajando apasionadamente para enseñar la Biblia en su iglesia y en sus hogares. Sigan proclamando el Evangelio. Síganse proclamando el Evangelio unos a otros. Sigan perseverando en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Porque las tribulaciones vendrán. Sí vendrán. Sigan viviendo sus vidas para Jesucristo y para su reino. Todo vale la pena porque ustedes están en las manos de un Dios soberano y todopoderoso. Y ese Dios siempre gana. Gracias, Padre, por este tiempo juntos y por tu palabra.
Gracias porque sabemos, Señor, que tenemos el consuelo y la esperanza de todas las promesas que hay en tu palabra. Y queremos agarrarnos de esas promesas y queremos pensar, Señor, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que tú ya has hecho por nosotros y en todo lo que todavía harás. Que esa sea nuestra esperanza día tras día y que eso sea, Señor, el fundamento, la fortaleza, la convicción de esta iglesia para seguir haciendo tu voluntad y siendo de testimonio en esta comunidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.